Ahora hablamos de la regla de la cadena. Existe muchas formas de explicar esto. A mí está diciendo que se me está diciendo que la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función general, la primera función por la función interna. Entonces yo utilizo una forma de decir que eso es igual a la derivada externa. Un ejemplo viene dado así de esta forma. No lo necesito ahora. Entonces miren qué se hace. La derivada externa la representa ese 4. Es como si tuviésemos la función de que el 4 lo pasamos para acá y le restamos 1. Simplemente eso. Es decir, que la derivada externa va a ser esa expresión. La derivada de esa expresión por la derivada de la expresión interna. Es decir, que va a ser igual a 4, paréntesis. Entonces, en este caso, ese 4 pasa multiplicando y aquí se le resta 1. 4 menos 3, 4 menos 1, 3. Ahí tenemos la derivada externa. Ahora vamos a encontrar la derivada interna. La derivada interna va a ser representada por lo de adentro acá. La derivada de x2 es 2x. Y la derivada de 5x es 5. Y ya, incluso lo podemos así. Y ya hemos encontrado la derivada de esa expresión. Vamos a encontrar otro ejemplo más o menos similar a eso. Teníamos ya otro ejemplo 2, pero siento que necesitamos otro ejemplo aquí. Vamos a copiar eso y vamos a tener aquí 8x a la 3 más 9 menos 9. Vamos a poner aquí un exponente. En este caso, el exponente vamos a poner acá 4. Aquí vamos a poner x solamente. Vamos a suponer que lo tenemos así. Aquí vamos a poner un exponente 10. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí lo que hacemos es, como te acabo de decir, primero encontramos la derivada externa que la representa ese 10 y esta función. Es decir, que ese 10 se va a poner así mismo, igualito. Y esta expresión que la vamos a copiar. La copiamos y la vamos a pegar ahí tal como está. Pero a ese 10 le vamos a restar 1. Porque esa es la derivada externa. Y es como si fuera la regla de la potencia. 10 menos 1, 9. Encontramos la derivada externa. Ahora encontramos la derivada interna. La derivada interna va a ser representada por la derivada acá adentro. O sea, 3 por 8, 24. X a la 2. Vamos a poner X a la 2. X al cuadrado. La derivada de aquí, 4 por 9 son 36. Menos 36. X, 4 menos 3. 4 menos 1, 3. X a la 3. Y acá la derivada del 6x simplemente es 6. 6. Sí. Y ya hemos encontrado la derivada. Es decir, la derivada externa por la derivada interna. La externa representa el exponente en este caso. Vamos a seguir entonces con otros ejemplos. Tenemos este ejemplo aquí. Ahora este va a ser el ejemplo número 3. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es la derivada externa. La derivada externa está representada por el 3, es decir, 3, y la función queda igualita tal como está. Tal como está. Simplemente vamos a cambiar el exponente. Es decir, vamos a decir 3 menos 2, 1. Perdón, 3 menos 1, 2, perdón. Por la derivada externa. ¿Quién es la derivada interna? La derivada de seno es coseno. Esta sí la podemos reorganizar.
Aquí podemos poner 3 coseno de x por el seno al cuadrado. Lo organizamos. Acá. Bien, entonces, básicamente, si nos damos cuenta aquí, en estos ejemplos, yo lo que hago es que paso la misma expresión tal como está, velo acá, y digo 4, y a 4 le resto 1, 3. Entonces luego encuentro la derivada interna, que es la derivada de lo que está acá adentro. 2x más 5. Y veo que aquí la derivada interna la representa el 10 ahí. Entonces el 10 y la expresión queda igual. Simplemente se le resta 1 al 10, que es 9. Y acá dentro se encuentra la derivada. Aquí el 3, seno queda igual. Y el 3 menos 1, 2. Entonces la derivada interna es la derivada del seno que es coseno. Y luego organizamos. Bien. Ahora veremos otro ejemplo. Este ejemplo es la regla del producto. Tenemos que buscar. Copiamos la fórmula de la derivada de producto. Me dice que la derivada del producto es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Lo que hacemos nosotros aquí es que copiamos esta cantidad. Esa cantidad la vamos a sustituir. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar esa parte de ahí. Entonces ese 5 pasa acá multiplicando. O todavía, un momentito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir aquí. Entonces vamos a copiarla nuevamente para irla sustituyendo. Para que te des cuenta que es lo mismo. Por ejemplo, f de x va a ser representada por x al cuadrado más 5x. Más 7, x al cuadrado más 7, perdón. Vamos a copiarlo nuevamente aquí. Aquí es igual a la primera. ¿Quién es la primera? La primera es esta. La copiamos y la pegamos. Tenemos ahí. Ahora, eso se va, entonces ahora la derivada de la segunda. Vamos a copiar el signo derivada. Estamos haciendo paso a paso. Después dice más la segunda por la derivada de la primera. Copiamos el signo derivada por la derivada de la primera. Entonces la primera en ese caso es 7x al cuadrado más 5. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos es que encontramos la derivada. Vamos a encontrar la derivada una por una. Vamos a copiar esto aquí. Vamos a tener lo siguiente. Hacer esta primera cantidad queda igual, pero aquí encontramos la derivada, pero ojo con esa derivada. En esa derivada tenemos un exponente, entonces ahí aplicamos la regla de orden superior, es decir, ese 7 pasa multiplicando aquí. Y de este lado le restamos 7 menos 1, 6. Y abrimos un paréntesis y escribimos la derivada interna aquí. La derivada de 5 es 0, la derivada de 9x es negativo 9. Aquí no hay que encontrar derivada, sin embargo aquí la derivada es, vamos a quitar el signo de derivada, vamos a poner ese 5 pasa aquí multiplicando, aquí le restamos 1, entonces la derivada interna de eso es 2x. Luego lo que hacemos es que hacemos las operaciones indicadas. En este caso vamos a copiar nuevamente.
Aquí no es necesario hacer todo el procedimiento. Aquí lo vamos a dejar hasta cierto punto. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que en esta expresión tenemos 9, 7 y las demás son expresiones más complejas. Entonces yo digo 9 por 7, 63. Es decir, elimino el 7 de ahí y el 9 de acá. Voy a decir negativo 9 por 7 son negativos 63 y lo pongo acá de lado. Negativo 63. De este lado hago lo mismo también. Aquí hay un exponente 7, aquí hay un exponente 4. Solamente me resta tomar el 5 y el 2. Y si tomo el 5 y el 2, tengo que operarlo. 5 por 2 son 10. Así que aquí va a ser 10x. Y lo podemos dejar así, tal como está. Así mismo se puede dejar. Bien, vamos a encontrar otra derivada. Vamos a copiar esto para guiarnos del ejemplo. Vamos a poner aquí el ejemplo 5. En X a las 5 y aquí vamos a poner seno. Ahí tenemos una multiplicación. Y si aplicamos la derivada del producto, va a ser igual, como te decía en el ejemplo anterior, va a ser la primera por la derivada de la segunda. Copiamos el signo de derivada. De la segunda, que es coseno de x, más la segunda, que es coseno de x, por la derivada de la primera, que es x a la 5. Luego, lo que hacemos es que hallamos, en este caso no hay que hallar derivada interna ni nada de eso, y simplemente se multiplica. Y ya, se realiza la operación. Pero, para poner un poquito más más difícil, vamos a poner esto. Vamos a hacer que ese coseno sea al cuadrado, por lo menos. Porque está resultando, no estoy logrando el objetivo que quiero. Entonces, aquí vamos a poner coseno al cuadrado. Aquí y acá. Entonces, vamos de nuevo hacia atrás. La derivada de x a la 5 por coseno al cuadrado de x va a ser igual a la primera, que es x a la 5, por la derivada de coseno, más el coseno, que es la segunda, por la derivada de x a la quinta potencia. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es, copiamos todo igual. Y decimos, aquí, ese 5 pasa aquí multiplicando. No, ese 5 ahí no se le hace nada porque no tiene el signo de derivada en el frente. Pero ¿qué pasa? Aquí en coseno al cuadrado tenemos la derivada externa. La derivada externa consiste en poner el 2. Vamos a ponerlo entre un paréntesis. 2. Y el coseno, entonces se le resta 1. Va a quedar a la 1 de x. Pero la derivada interna es el coseno. Entonces la derivada de coseno, mira, primero ponemos el 2 coseno a la 1, porque se resta 1, pero la derivada interna, nos olvidamos de que no existe el 2. La derivada interna es coseno, entonces la derivada de coseno es el seno, negativo seno. De este lado, aquí no hay derivada, pero aquí sí. O sea, que aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 5x a la 4. De este lado, copiamos nuevamente para guiarnos.
vamos a tener ese 2 pasa multiplicando para acá, menos, más, menos, entonces sería negativo 2x a la 5. Como utilicé ese 2, lo voy a borrar aquí y voy a borrar el negativo también. Igual a negativo de x a la 5 por coseno de x, seno de x. Más, entonces este 5x se deja igual, lo que se hace es que se pasa adelante simplemente. No se opera más, se queda hasta ahí. Veamos si tenemos otro ejemplo. Creo que no. Y hasta ahí hemos llegado a este video.